Alberto, ustedes tuvieron elecciones anticipadas, anticiparon las elecciones. ¿Eso te permite o le permite discutir con los distintos candidatos la agenda de la provincia? ¿Hay espacio para eso hoy en Argentina? Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Hamcham, por la invitación y por permitirnos compartir estos minutos. Yo diría que sí, que hay una separación de los intereses de las ciudadanas y de los ciudadanos ante cada uno de los temas que se toca abordar desde el punto de vista electoral. Por lo que estamos viendo en las distintas provincias, el escenario nacional no se está apoderando de los escenarios locales y provinciales. Porque lo que hoy vemos a través de los estudios de opinión y de las distintas realidades de la macropolítica nacional no se está viendo ni en las municipalidades ni se está viendo en las provincias. Con lo cual podríamos decir que estamos ante un escenario tradicional de que a cada tema que se pone en discusión una respuesta del electorado distinta. Si discutimos temas locales, respuestas locales; si discutimos temas provinciales, temas provinciales. Yo lo que sí observo es de alguna manera una escala diferente de prioridades en la comunidad. Y recién hablábamos con Omar, me da la sensación de que los ejes tradicionales, como puede ser la eficiencia en el gasto público, la obra pública, en el caso de los municipios, el orden en la prestación de los servicios y la construcción de obra pública. Yo tengo mis dudas, por lo que vimos nosotros en Río Negro, lo que se vio en Neuquén también, si estas son las reales prioridades de la comunidad de hoy. Creo que estamos viviendo un escenario muy distinto, donde lo que se busca de alguna manera es una señal, un metamensaje, algo distinto a los comportamientos tradicionales del electorado. Es como que... ¿Está más o menos en su metro cuadrado el votante, entonces? Yo creo que está menos en el metro cuadrado, pero dando una señal muy fuerte a todo el sistema político. Me da la sensación de que, por ejemplo, en el caso nuestro, siempre los cargos ejecutivos tuvieron una lógica distinta a los cargos legislativos. Cuando había que optar o elegir cargos legislativos, es como que había una especie de mirada distinta. Y cuando se discutían cargos ejecutivos, había una puntillosidad más importante. Hoy yo noto de que hay gran parte del humor electoral de este año en los argentinos que tiene que ver con un comportamiento casi legislativo. Es decir, no me interesa en profundidad los temas puntuales que va a ser tal o tal candidato, sí lo que me interesa es dar un mensaje, dar una señal. Me parece que podemos estar en un año muy disruptivo desde el punto de vista del comportamiento de los ciudadanos a la hora de definir su voto y fundamentalmente, como se habló hoy a la mañana, con las nuevas tecnologías y la irrupción de muchísimos jóvenes que hoy están teniendo una mirada absolutamente crítica, no solamente de nosotros como políticos, sino también del funcionamiento en su conjunto de la sociedad, ¿no? En el medio de ese escenario electoral, ¿qué temas deberían estar sí o sí hoy en la agenda política nacional, sobre todo cuáles no están hoy en discusión, ¿no? y para ustedes son relevantes, más allá, a veces parece que desde los medios o en los temas centrales viéramos solamente discutir un peso más o un peso menos de coparticipación con las provincias y no hay otro tema en agenda? ¿Qué tema debería estar en discusión? ¿Cuál es prioritario para su provincia en particular o para el interior en general desde la mirada de ustedes dos? Creo que, primero, un federalismo real y efectivo. Hoy tenemos un relato retórico más que una práctica institucional en el federalismo. Y una mirada por allí reducida a si la discusión del federalismo es si tenemos ley de coparticipación o no tenemos ley de coparticipación. Hay muchos factores no económicos que hoy juegan y muy fuerte y que creo que es bueno en una instancia electoral o en 40 años de democracia tratar de ponerlo sobre la mesa con su impacto. No le quito el valor a una discusión sobre el tema de coparticipación, pero sí hay una mirada y una necesidad. Yo soy optimista sobre el futuro de la Argentina. Soy
optimista porque hay sectores con potencialidad de generar los dólares que necesitamos y que el grueso proviene, esos recursos críticos para ese salto positivo están en provincias que muchas veces algunos consideraron inviables. Y hay que obtenerlos desde allí. Y hay que generar una oportunidad de que esos recursos permitan equilibrar poblacionalmente a la Argentina e integrarla territorialmente. Porque eso nos daría la posibilidad de tener un país donde el AMBA deje de ser una aspiradora de recursos y vaya generando las condiciones para una redistribución y políticas más efectivas demográficas. También incorporar una realidad, porque a esas instancias en las que uno ve un futuro positivo, creo que tenemos que tener la inteligencia de ordenar ese futuro. Y eso requiere de acciones para cuidar y acompañar con todos los estímulos a estos potenciales sectores que seguramente todos definen como los minerales, el litio, el petróleo, el gas, los alimentos y la economía del conocimiento. Hay que cuidarlos para su plena expansión y su captación de inversiones en el menor tiempo posible. Pero también hay que sumar que hay riesgos, y uno de ellos es el cuidado que debe tener la Argentina frente al crecimiento del delito y del narcotráfico. Y esto no es un dato menor, y lo digo desde una provincia que tiene un problema estructural de muchos años, donde particularmente en Rosario enfrentamos un delito de magnitud, donde no hay ciudad y no hay provincia que por sí solo puedan estar enfrentando este delito federal del narcotráfico, delito federal de lavado de dinero en el crecimiento de estas organizaciones, y que es un llamado de atención real. Señores, esto no pasa solamente en nuestra provincia. La Argentina no puede permitir que esto pase en Rosario o en cualquier lugar del país. ¿Y cuánto es agenda de los dirigentes nacionales eso? Bueno, es parte de lo que necesariamente tiene que aprovecharse una instancia como esta, y ojalá pueda darse, acordar y tener un piso mucho más alto en qué y de qué manera enfrentar ese delito. De qué manera la nación brinda una instancia de presencia frente a cada uno de los territorios que requiera, o más presencia de fuerzas federales y logística, o más estructura de la justicia federal para enfrentar estos delitos, un mayor control y una política penitenciaria nacional que realmente trate a quienes son delincuentes de alto perfil, como se los llama a los que provienen del narcotráfico, de manera diferente a un delito común. Una unidad de información financiera activa para poder establecer el seguimiento de lo que es el recurso con el que se mantienen y se fortalecen y crecen estas estructuras, y fundamentalmente un acuerdo político sobre estos temas para tener una acción común. Ojalá esto esté, y ojalá podamos tener un piso mucho más alto de discusión y de acuerdo con todos los candidatos a presidente. Yo quiero rescatar algo que quizás es uno de los temas que por allí pasan desapercibidos en toda la vorágine nacional, los bombardeos y demás. 19 diputados nacionales es lo que tiene la provincia de Santa Fe. Tuvimos una reunión con ellos, se pusieron de acuerdo en un proyecto para reforzar la justicia federal en nuestra provincia. Todos, de distinto signo político, coincidiendo en otras oportunidades, teniendo diferencias, pero poniendo eso juntos. Demoró muchísimo tiempo hasta que se llevó al tratamiento legislativo, pero acontecimientos de los últimos meses que algunos llevaron a descubrir la necesidad de reforzar una justicia federal que hace 40 años era la misma, y vaya si cambió la acción delictiva en los últimos 40 años. Proyecto común, vencieron a todos los legisladores nacionales de todas las otras provincias y de todos los otros partidos, muchos de los cuales como candidatos visitan nuestra provincia, pero ninguno volvía y se hacía cargo de generar una ayuda y una respuesta allí. Yo creo en este tipo de acciones, en cómo frente a una necesidad puntual, donde se dimensiona lo que está en juego, se puede actuar en común. Ojalá ese proyecto de ley con media sanción tuvo sanción a las 2 semanas en el Senado. Ojalá el Consejo de la Magistratura actúe con la celeridad para la selección
de esa estructura federal de justicia y la podamos tener en práctica. Pero ojalá sirva para que la política en su conjunto entienda que el enemigo está en el delito y en el narcotráfico y no en el adversario contendiente político de coyuntura. Alberto, esta agenda, te veía sentir mientras hablaba Omar, esta agenda requiere de un consenso y hoy lo que vemos de los principales espacios políticos y de la tercera fuerza que hoy encabeza Javier Milei también es mucho más ruptura, conflicto y tensión, incluso interna, que la búsqueda de consensos. ¿Cómo se logra imponer una agenda federal en una política con tanto conflicto? Sí, es más importante cómo... Encima tenés 4 minutos nada más. Sí, no, encima, más que la agenda federal, lo importante sería poder encontrar un país, o un proyecto de país, o un proyecto de nación. Creo que si hay algo que deberíamos transmitir en esta elección, en este año, es que el país no necesita de extremos, que el país necesita de moderación, que el país necesita de consensos, de diálogo, porque los problemas que tenemos se resuelven con diálogo y con consensos. La reducción del déficit fiscal es un acuerdo político. ¿Hasta dónde vamos a reducir los subsidios? ¿Qué sistema jubilatorio vamos a tener? La resolución de los problemas del endeudamiento público, ya sea con los bonistas, ya sea con el Fondo Monetario, ya sea con las deudas en pesos, necesitan un gran acuerdo. La lucha contra la inflación necesita un gran acuerdo político. Es decir, uno entiende que electoralmente reditúa y entiende que quizás sea un año en el cual nuestros ciudadanos necesiten de los extremos, pero hay un acto de responsabilidad de la dirigencia, de saber que cuanto más se agrande hoy la diferencia entre los distintos sectores o actores o ideas, más difícil va a ser después volver al punto de encuentro. Y me parece que el mensaje tiene que ser este, ¿no? Necesitamos de la dirigencia política nacional un pacto mínimo, un acuerdo mínimo, que tenga sensatez y de saber que hay cosas que uno puede pensar distinto, pero hay cosas en las que necesariamente tenemos que pensar igual. Yo, profundizando lo de Omar, cuando uno compara los sistemas políticos americanos, desde la Unión de Estados en Estados Unidos, o el federalismo de los estados brasileños, o el mexicano, o el nuestro, y lo comparamos con los sistemas, vamos a llamarlos unitarios, del uruguayo, o el chileno, o el colombiano, nosotros nos quedamos en la mitad. Ni tenemos la profundidad del sistema federal americano o brasilero, ni tampoco tenemos el pseudo-unitarismo de otros países. Y este es un tema para profundizar también. Creo que uno de los temas que tendrían que resolver el próximo gobierno es la resolución definitiva del tema AMBA. Es decir, es otro país. O sea, están las provincias, pero no es que esté la provincia de Buenos Aires y la capital federal. No, están las provincias, la capital federal, la provincia de Buenos Aires y aparte el AMBA. Y entonces para nosotros, desde el punto de vista de la distribución de recursos, es un ruido enorme el que nos pasa. Nosotros pagamos el doble o 2 veces más y media las tarifas eléctricas que lo que se paga en el AMBA. Y ese subsidio para mantener ese valor energético acá proviene de toda la generación de riqueza que hace el interior del país. El boleto de transporte en Río Gallegos o en Santa Fe o en Bariloche es 3 veces y medio más que el boleto de transporte en el AMBA, que se paga con los ingresos de todos nosotros. Es decir, creo que el próximo gobierno, y esto no significa quitarle nada a nadie, que no se malinterprete, el próximo gobierno, si quiere hacer un poquito más federal el país de hoy, es absolutamente necesario que resuelva esa dicotomía. Es decir, lo que son provincias, lo que es ciudad autónoma, es ciudad autónoma, pero que se financie una zona geográfica del país, fundamentalmente con déficit fiscal, también creo que es un tema que tenemos que discutir en el próximo federalismo. Perfecto. Tengo una pregunta, estamos terminando, así que les voy a pedir que sean breves, pero tengo una pregunta que la gente de AmCham quiere que todos los oradores hoy respondan, que es sobre el rol que hay que adoptar para ser protagonista de una próxima Argentina, ¿no? ¿Qué rol hay que adoptar
pueden pensarlo como provincia o en lo personal? Escucho la respuesta de los dos. En primer lugar, creo que hay que tener un rol activo detrás de la defensa de un país integrado. Si producir y vivir en el interior cuesta mucho más que en el AMBA, estamos complicados, como decía Alberto. Es una de las exigencias de un país equilibrarse poblacionalmente. Y cuando las diferencias de producir en el interior te marcan si vas a poder estar allí o no, la falta de infraestructura, de vivienda tendiente a una política de ese tipo, nos obliga a todos a plantear claramente sobre la mesa este tema. Nos obliga también a saber que hay que construir con el que piensa diferente y generar ámbitos donde se valore el acuerdo. Si lo que se valora es el agravio, la grieta, ¿desde cuándo agredir a un adversario, descalificar, pasa a ser un mérito en el que alguien puede crecer en las encuestas? Algo nos está pasando. La sociedad está caminando mal, si esa es la señal. La necesidad de acuerdos a futuro, de mediano y de largo plazo, requiere de esfuerzo y de sacrificios de dirigentes políticos de distintas fuerzas que probablemente su prestigio lo pongan en ese acuerdo en la coyuntura, porque muchos pueden no comprenderlo. Si no valoramos ese tipo de actitudes y no generamos los acompañamientos necesarios, cada vez va a haber menos gente dispuesta y cada vez los acuerdos van a estar más lejos y cada vez los gurúes van a seguir diciendo que hay que profundizar la grieta, hablarle a los propios, ser más duro para conservar lo propio. Eso no nos lleva a ningún lado. Y este es un mensaje para todos, porque todos tenemos que generar estos ámbitos, de los sectores empresarios, de los medios, desde la política, de cada uno de estos sectores tenemos que poner en valor el acuerdo. Tenemos que poner en valor la capacidad de quien da un paso para acercarse con el que piensa distinto, dejando de lado su cuidado, lo que piensan los propios y si lo van a aceptar o no. El dirigente tiene que tomar riesgos y con la situación que tiene el país, tiene que tener claro que esos riesgos pueden llevarle su carrera política, pero pueden darle un gran servicio al país. Creo que esto es lo que tenemos fundamentalmente que poner sobre la mesa y apuntalar siempre el esquema de producción, el esquema de nuestras capacidades científicas y tecnológicas, donde allí también el esquema centralista tiene que abrirse. La necesidad de más infraestructura e inversión y recursos humanos cerca de los sectores productivos para incorporarle mayor conocimiento es fundamental en un proceso de descentralización, en un proceso federal hacia adelante. Creo que ese es un rol activo y es un rol de contribuir a generar más riqueza para la Argentina, que siempre en cada una de las crisis ha sido el interior el motor de esto. A veces nosotros solemos decir que los problemas se generan y estallan en la Plaza de Mayo, pero se resuelven en cada una de las economías del interior, en cada uno de los esfuerzos productivos de nuestra gente. Alberto, tenemos un minutito nada más, estamos pasados, pero te pido tu reflexión sobre esta pregunta. ¿Cuál es el rol que debemos adquirir o tomar para ser protagonistas de la próxima Argentina? Bueno, creo que todas y todos aquellos que tenemos la posibilidad de transmitir de un mensaje, una idea, creo que aquí en este ámbito tan importante, tan trascendente, de mujeres y hombres que todos los días toman decisiones y generan a través de sus decisiones muchas cosas importantes, creo que lo que tenemos que plantear es que el proceso electoral de este año no se resuelva votando en contra de, sino votando a favor de. Que este sea el sentido que todos aquellos que tenemos que transmitir algo lo podamos transmitir. Es decir, el odio, la venganza, el simplismo, son temas que no nos van a servir para salir de la situación que estamos. Y si hay algo que podemos aportar todos los que generamos algún tipo de opinión, es transmitir esto. Es transmitir que tenemos que votar por o decidir por un proyecto de país. Que cada uno elija el que tiene que hacer, pero sobre lo positivo, no sobre lo negativo, porque lo positivo es la antesala del acuerdo, lo positivo es la antesala del consenso, lo positivo es lo que nos permite achicar las diferencias y agrandar los consensos, y lo negativo es lo que nos divide cada día más. Y creo que en la situación que estamos viviendo no hay ninguna
posibilidad de salida de la Argentina si no es a través de lo positivo y del acuerdo. Muchas gracias a los dos, gracias Alberto Beretilnec, gracias Omar Perotti por estar en este panel, gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias.